En este video vamos a ver cómo podemos implementar una lógica de reintentos en Angular. Básicamente la idea es la siguiente. Tenemos una aplicación de Angular que tiene un backend con ASP.NET Core. Sin embargo, a veces, por cualquier razón que sea, la comunicación entre frontend y backend puede fallar. Y es muy importante, por una buena experiencia de usuario, que haya una lógica de reintentos, es decir, que automáticamente, si la conexión falla, por cualquier razón que sea, nuestra aplicación de Angular pueda seguir reintentando comunicarse con el Web API de manera automática para que el usuario ni siquiera se dé cuenta de que hubo un momento con un error. Y si hay un error por mucho tiempo, pues bueno, es importante avisarle al usuario de que ha habido un error para que no se quede esperando para siempre y le damos un botón de reintentar. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos primero a ver que tenemos una aplicación ya hecha, la cual funciona, es una simple aplicación de Angular. Esta data viene de un Web API. Si yo presiono F5, vamos a ver que al yo recargar la página, pues automáticamente nos conectamos con el Web API. Si yo cierro el Web API, si yo dejo de correr el Web API, vamos a ver que si yo refresco, no pasa nada, se queda encargando. Y no solo eso, sino que si yo vengo a Visual Studio y vuelvo a correr el Web API, vamos a darle a correr, vamos a ver que ya se está ejecutando. Vamos a ver ahora que de nuevo sigue sin pasar nada. O sea, el Web API estuvo abajo por un momento y por eso Angular no es capaz de conectarse. Ahora subimos el Web API, pero no pasa nada. La aplicación se queda en blanco. Para que el usuario pueda continuar, tendría que venir acá, refrescar y ahí es que funcionaría. Pero esta es una pésima experiencia de usuario, por tanto vamos a corregir eso. Sin embargo, antes que eso, si tú quieres aprender más acerca de cómo desarrollar aplicaciones de Angular y ASP.NET Core, compra mi curso de Udemy hoy mismo, en el cual empezamos de cero, tanto con Angular como con ASP.NET Core, para desarrollar aplicaciones. Las llevamos de cero hacia producción en Azure. Link con descuento a este curso en la descripción de este video. Muy bien, vamos con el tutorial. Vamos a ver nuestra aplicación. Vamos a ver que es una aplicación bien sencilla. Tenemos un App Component, que era donde estábamos. Tenemos un Weather Forecast, que es un simple modelo que tiene la data que vamos a recuperar del Web API. Volvemos a hacer el App Component. Tenemos un API Service, que vamos a ver en un momento. Y vamos a ver que en el ng-on-init utilizamos una función obtener datos. Nos suscribimos porque obtener datos retorna un observable. Y luego decimos this weather forecast igual a los datos que nos devuelve el Web API. Vamos hacia API Service y vamos a ver que simplemente utilizamos el HTTP client y decimos get weather forecast y la dirección de mi Web API. De nuevo, una aplicación básicamente de ejemplo. Y finalmente, en el appcomponent.html tenemos que si weather forecast es nulo, pues decimos cargando. De lo contrario, mostramos la data como podemos ver por acá. Ahora, vamos a trabajar con la lógica de reintentos. Para eso vamos a venir hacia aquí el servicio. Y yo lo que puedo hacer es que puedo utilizar la función pipe para poder ejecutar una secuencia de funciones. Y yo lo que voy a hacer aquí es que voy a utilizar una función llamada retry, que significa reintentar. Le pasamos un objeto que va a ser count. ¿Cuántos reintentos vamos a hacer? Yo voy a decir 3 reintentos. Luego vamos a ejecutar una función delay, la cual me va a permitir indicar bajo qué condiciones se debe de reintentar esta lógica. Porque, por ejemplo, si obtenemos un 404, que es un no encontrado, no tiene sentido estar reintentando. Solamente queremos reintentar en caso de un 500, que es, por ejemplo, que si el servidor está abajo, si está unavailable o no disponible, etc. En esos casos es que yo quiero hacer la lógica de reintentos. Por tanto, yo voy a decir acá error, conteo reintento, porque después de 3 reintentos yo quiero ya detenerme, porque yo no quiero reintentar para siempre. Yo primero quiero determinar, ¿debo reintentar? Para eso yo digo, si el estatus es 0, que quiere decir que hubo un error de comunicación, o si el código de estatus de la respuesta HTTP es 500, 501, 502, etc., entonces esto va a ser verdadero y por tanto vamos a querer reintentar. De lo contrario, no, porque como te decía, si es un 404 no tiene sentido reintentar. Entonces yo voy a decir, si esto es falso, pues vamos a lanzar un error. De lo contrario, yo simplemente por un tema de información quiero colocar en la consola la cantidad de reintentos por las que vamos. Reintento 1, 2, 3. Y finalmente, ¿qué tiempo vamos a esperar
entre un reintento y otro. Yo simplemente voy a decir 1 segundo por reintento. Ahora, si esto es exitoso, o sea, por ejemplo, si en un reintento es exitoso, pues perfecto, simplemente le devolvemos la data al cliente que se suscribió al observable. Sin embargo, tenemos que pensar qué va a ocurrir en caso de que pasen los 3 reintentos. En ese caso, venimos acá, después del retry, aquí, coma, y decimos catch error para atrapar el error. Y aquí yo puedo, de manera personalizada, customizada, decidir qué va a pasar. Yo voy a decir error y simplemente vamos a decir error final tras reintentos, error, y lanzamos un error y ahí se acabó. Vamos a ver cómo vamos. No hemos acabado, pero vamos a ver cómo vamos. Salvamos, venimos hacia acá. Vamos a ver que como el web API está arriba, esto funciona, pero yo quiero tumbar el web API, refrescar y vamos a venir hacia acá, control F5 y volvemos para acá y vamos a ver que automáticamente, como hemos subido el web API, vemos que estaba haciéndose la lógica de reintentos y por tanto, al subir el web API, pues tenemos la respuesta por acá. E imagínate que el usuario ni siquiera se dio cuenta que por un momento hubo un error. Si presionamos F12, vamos a ver que íbamos por el reintento número 1. El usuario ni cuenta se dio de eso. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente y es que si yo vengo acá y cierro, refresco, F12, vamos a ver que tenemos reintento 1, luego vamos a tener el reintento 2, luego vamos a tener el reintento número 3 y finalmente ya va a dar error porque no va a intentar para siempre, ¿cierto? Pero vemos que la experiencia de usuario no es buena porque tenemos un cargando acá que nunca se quita. Por lo tanto, tenemos que trabajar con eso ahora. Yo lo que voy a hacer es que voy a colocar un estado a nivel del componente en el cual yo voy a indicar si hay un error. De haber un error, yo voy a colocar un botón de reintentar para que el usuario sepa que ha habido un error, pero que puede reintentar comunicarse con el web API si lo desea. Muy bien, entonces venimos acá, vamos a Visual Studio Code y como te decía, venimos a el App Component, vamos a colocar ese estado aquí, error false, que quiere decir que por defecto la variable error es falso. Luego venimos acá y yo quiero decir esto, vamos a quitar esto de acá, vamos a utilizar un objeto, yo voy a decir next y vamos a pegar esto, coma, para yo poder decir error y decimos función this error igual a verdadero, o sea, si la operación HTTP es exitosa, pues corremos este código, de lo contrario corremos este otro, que lo que hace es decir que esto es verdadero. Ahora yo puedo venir hacia acá, vamos al App Component, al HTML y podemos decir acá if error, ha ocurrido un error intentando cargar la información, un botón, reintentar, que lo vamos a implementar en un momento, y luego decimos else aquí. Y en este else es que vamos a meter todo esto. Muy bien, déjame colocar un poquito de sangría o indentación. Y ahora, como te decía, si tenemos un error, mostramos esto. Y vamos a implementar ahora la función de reintentar. Volvemos al App Component, a la clase. Y yo lo que voy a hacer es que yo quiero colocar esto en su propia función. Cargar datos. Así. Y aquí decimos this cargar datos. Y en reintentar vamos a hacer lo mismo. Reintentar. Primero vamos a decir error igual a falso. Porque estamos reintentando. Vamos a marcar el error como falso y luego decimos this cargar datos. Y eso era absolutamente todo. Control KS para salvar todo. Venimos para acá y vamos a ver que yo voy a adelantar el video para no esperar los 3 segundos. Muy bien, en el tercer reintento ha fallado y me dice ha ocurrido un error intentando cargar la información. Si le doy a reintentar, vamos a ver que vuelve. Ahora déjame decir que ya va a subir el web API. Control F5 aquí para correrlo y vamos a ver que ya aquí tenemos la respuesta esperada del web API. Esta es una manera más profesional de programar porque nos estamos anteponiendo a situaciones reales como que el web API puede estar abajo y estamos dando una buena experiencia de usuario para las personas que visiten nuestro sitio web. Muchas gracias.